Hola queridos y queridas estudiantes de la Escuela Empresarial de Educación. Una vez más, su profe Dama del componente social. Esta vez, siglo XX en Colombia, parte 2. Como veníamos tratando en el anterior video, el siglo XX o el inicio del siglo XX en Colombia comenzó con las luchas bipartidistas entre liberales y conservadores. Luego, con el Bogotazo se da un quiebre y ambos partidos deciden firmar un acuerdo llamado el Frente Nacional. Con este acuerdo, ningún otro partido político podía existir y estos dos partidos se iban a turnar la presidencia y el poder del Estado cada 4 años. Con ello, los ciudadanos y las ciudadanas que no estaban de acuerdo y no se ubicaban dentro de cada uno de estos partidos, pues se sintieron que no tenían participación política dentro de la democracia y algunos más osados decidieron formar grupos guerrilleros. Pero este surgimiento de las guerrillas fue campesinos con machetes, con palas, con picas. Eh, Era una lucha de verdad campesina, todavía muy rural. Entonces, con el Frente Nacional, lo que se pretende ahora es contener todas las ideologías políticas diferentes a las dominantes. Las dominantes serían las del liberalismo y el conservatismo, que para ese punto de hora de la historia era la misma. Entonces, cada uno de los gobernantes de turno de esta época se dedicó a luchar contra la izquierda y contra los brotes de comunismo dentro del territorio nacional. Además, porque, por ejemplo, en el periodo de Alberto Lleras, Camargo, el presidente de Estados Unidos era John F. Kennedy, estaba terminando, estábamos en el contexto de la Guerra Fría, en donde los países latinoamericanos debían decidir si se iban a aliar con Estados Unidos o con Rusia, antigua Unión Soviética, y pues Colombia decidió unirse al sistema capitalista estadounidense. Bueno, por ejemplo, en el de León Valencia Cosio, él fortaleció mucho el Ministerio de la Defensa e hizo alianzas con Estados Unidos para que viniera a capacitar a las Fuerzas Armadas colombianas precisamente contra estos grupos armados eh, que surgieron después del Bogotazo. Luego llegó Misael Pastrana, que atacó de manera también muy de frente cualquier brote de protesta social o de inconformismo social. En esta época hubo mucha violación a los derechos humanos. Estábamos en la Constitución de 1886, donde las reglas del poder eran diferentes. Entonces habían capturas ilegales, allanamientos ilegales, desapariciones también masivas, muertes de civiles de mano de policía y ejército nacional, bueno, cualquier cantidad de injusticias. Pero para 1980 ya el asunto era diferente. A Estados Unidos ya no le interesaba luchar tanto contra el comunismo o contra las ideologías de izquierda, porque ya había caído el muro de Berlín y ya Rusia se había pasado al lado del capitalismo también. Entonces ya la lucha era contra otra cosa, había que inventarse otra guerra, una guerra que no fuera contra el comunismo.
Y así fue que nace también la lucha entonces contra el narcotráfico, ¿verdad? Los años 80 fueron la bonanza del narcotráfico. También pues porque estaban tan concentrados en la lucha contra el comunismo que lo que estaba sucediendo con respecto a las drogas ilícitas se sostenía en un segundo plano. Entonces ya se acaba la lucha contra el comunismo, entonces la lucha contra el narcotráfico cobra un sentido de importancia y empieza a ser la guerra número uno en Latinoamérica. Entonces eran los carteles de la droga contra la DEA y todo lo que eso significó, ¿sí? A la larga para nuestro país. Para 1980 los conflictos partidistas ya estaban estables. Sin embargo, emergió en el mundo un nuevo problema, en el cual Colombia fue protagonista, o es el protagonista aún, el fenómeno del narcotráfico que conllevó a nuevas decisiones y alianzas con Estados Unidos, desde instituciones como la DEA y alianzas aplicadas, como el famoso Plan Colombia en los años 90. En 1989, un candidato presidencial le declaró la guerra a la corrupción y al narcotráfico que le costó la vida. Él fue Luis Carlos Galán. Cuando el expresidente Misael Pastrana Borrero supo la noche del 18 de agosto de 1989 que Luis Carlos Galán había sido asesinado, expresó: mataron no solamente al presente, sino también al futuro del país. Con esta frase recogió el sufrimiento que desde entonces ha embargado a muchos colombianos, para quienes la desaparición de Galán significó no solamente la muerte de un carismático candidato a la presidencia, sino ante todo a un dirigente que quería llevar a Colombia a las puertas del siglo XXI. Luis Carlos Galán no fue el primer muerto en la guerra contra el narcotráfico, ni tampoco el último, pero sin duda alguna ha sido el más importante. Galán era el dirigente político más destacado que había tenido el país en el último cuarto de siglo y se perfilaba como uno de los más grandes de la historia de Colombia. En el momento de su muerte contaba con el respaldo de la mayoría de los colombianos y se daba por descontado que sería el próximo presidente de la República. Pero resulta que él no era afín a los narcotraficantes, así que los narcotraficantes decidieron asesinarle. A partir de 1990, la historia de Colombia ha girado en torno a esta lucha, pero también en torno al conflicto con dos de las guerrillas más importantes que surgieron después del Bogotazo, las FARC y el ELN. Para esta época tomaron un rumbo diferente, ya que para financiarse comenzaron a sembrar y comerciar drogas, por lo cual pasaron a ser un grupo político a tener estatus de grupos delincuenciales, a la par de los carteles de la droga perseguidos por Estados Unidos. Pero en el siglo XX en Colombia, ya para los años 90, hubo un cambio estructural. Durante la presidencia de Virgilio Barco hubo la desmovilización del grupo guerrillero M-19. Entre sus exigencias se encontraba la conformación de una Asamblea Nacional Constituyente para que la constitución existente de 1886 fuese sustituida por otra, en la cual se permitiera la conformación de otros partidos políticos diferentes al liberal y al conservador, únicos partidos existentes. Un grupo de estudiantes universitarios impulsó la idea conocida como la séptima papeleta. Esto se trataba de que en las elecciones de 1990 las personas depositaran en las urnas una papeleta en la que expresaran su deseo de una nueva constitución. De 7 millones de votantes, 2 millones depositaron la papeleta, por lo que la Corte Suprema decidió realizar una consulta formal en la cual el 86% de los votantes expresó su deseo por cambiarla. El 9 de diciembre de 1990, en la presidencia de César Gaviria se eligieron 70 miembros para la realización de la nueva constitución. Uno de los aspectos más importantes fue que dentro de ese grupo habían representantes
de todos los grupos políticos y movimientos sociales que hasta el momento estaban en el país. El Partido Liberal, el Partido Conservador, el M19, el Movimiento de Salvación Nacional, la Unión Patriótica, la UNIC y la AICO, que son movimientos indígenas. El Movimiento de Salvación Nacional son grupos cristianos. También estuvo la Iglesia Católica. Bueno, cantidades de personas que estaban ahí dando su voz. Este proceso político era necesario e importante para el avance social del país. Tanta era la emergencia que las personas lo expresaron por voto. Este cambio se puede calificar como positivo en varios aspectos. Primero, promovió la desmovilización de varios grupos guerrilleros. Segundo, permitió la participación política y pública de otros grupos o partidos políticos. Tercero, reconoció derechos a los grupos étnicos. Cuarto, le otorgó el poder al pueblo para la toma de las grandes decisiones en el país y los mecanismos para demandar si sus derechos son violados. Eh, También dio paso al pensamiento diferente y a la diversidad. La mujer tuvo los mismos derechos políticos, sociales y económicos que los hombres. Se pasa de una democracia representativa a una participativa, es decir, aunque se siguen eligiendo periódicamente mandatarios que nos representen o que representen los intereses del pueblo, este también cuenta con mecanismos de participación directa. El presidente tiene más restricciones para ejercer su gobierno, es decir, no puede pasar por encima ni del pueblo, ni del Congreso, ni de la rama judicial. Después de 100 años con la misma constitución, era obvio que Colombia como sociedad sufría un estancamiento con respecto al resto del mundo que ya se concebía desde políticas que daban más libertades individuales al pueblo y la religión no tenía tanto poder sobre los propósitos de la sociedad. Por eso en esta diapositiva están enumeradas las diferencias principales entre la Constitución de 1886 y la de 1991. Desde este punto de vista más reflexivo, la importancia de tener una Carta Magna reside en que para formar una sociedad organizada que procure el bienestar y desarrollo de todos los ciudadanos y ciudadanas, pues es necesario mecanismos, herramientas y el conocimiento de cómo funciona la sociedad como tal. Para poder vivir juntos, para entendernos como sociedad, es importante que sepamos llegar a consensos, establecer acuerdos y comprometernos como ciudadanos y ciudadanas a ser partícipes activos de nuestra democracia, ¿sí? A ser partícipes activos de las decisiones para poder promover el bien común, crear la paz y el bienestar. Cuando nos ponemos de acuerdo en qué es lo bueno, porque nos conviene y promueve la vida, y qué es lo malo o lo que no nos conviene porque nos lleva a la muerte, literal y simbólica, podemos afirmar que estamos creciendo y madurando como sociedad. Cuando a través del ejercicio de la ciudadanía y haciendo uso de nuestros derechos participamos democráticamente, estamos controlando nuestro futuro. Bueno, esta es la presentación de la clase. Les agradezco su atención. Pronto nos encontraremos. Un besito. Bye.